Vamos a meditar hoy en una lección número 3. Ustedes recuerdan que estamos hablando sobre el último discurso de Jesús, que se le conoce como el último discurso en Jerusalén. Ese discurso está basado en el Evangelio de Juan capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y del 13 básicamente, pero el contexto sería desde el 12. Y es el discurso quizá más largo que nosotros encontramos en las Escrituras. Muchos de nosotros hemos repetido, estamos familiarizados nada más con el Sermón del Monte, pero son solamente 3 capítulos, ¿no? 5, 6 y 7. Pero el discurso más largo que dio Jesús es precisamente frente a Jerusalén, cuando él bajaba la cumbre de los Olivos y la gente le gritaba vivas. Y allí Jesús lloró y dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y Jesús tomó ese tiempo para hablar ahora algo diferente. Ahora hablaba de intimidad, y precisamente de este discurso tiene que ver con sus discípulos. El Sermón del Monte es mucho más abierto, tiene que ver con la gente, con la ética, con la forma de vida, usa muchas metáforas. Aquí, en el último discurso, ya es mucho más directo y Jesús aborda temas de cómo vivir los últimos días ahora sin Él. Y hoy quiero hablar en la tercera lección, aunque no es básicamente un discurso. Hoy yo quiero llevarle a una historia que conocemos y que está precisamente dentro de esto. Esta historia en la que quiero sacar 3 lecciones. Y me refiero a lo que conocemos como la traición de Judas. De hecho, si usted abre su Biblia, por favor, si me ayuda abriéndola, en Juan, capítulo 13, usted va a ver del versículo en adelante que precisamente allí lo pone, ¿no? La traición de Judas, o Jesús anuncia la traición de Judas, etc. Y vuelvo a repetir, aunque no es básicamente un discurso, sí es sumamente importante, y quiero que por favor me siga con su vista, no solo con su vista ahorita a leer, sino también me siga, porque lo que quiero es que saquemos una lección de este párrafo, de esta historia que Jesús tiene con uno de sus discípulos. Recuerde, y aunque de repente cuando usted escucha Judas Iscariote, lo primero que nos viene a la mente es traidor, y lo fue, y a veces queremos saltarnos eso. Lo que quiero ver hoy en esta mañana con usted es ¿qué es lo que podemos hacer para evitar? Porque ninguno de nosotros está exento de pasar por la misma situación de Judas. Somos muy rápidos a veces en señalar fulano, sutano, mengano, o debería de haber hecho, o no debería de ser aquello. Pero cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de otra persona, tal vez nos cueste mucho trabajo tomar las decisiones. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que quiero sacar con usted como una lección para evitar que nosotros caigamos en una situación como la que cayó precisamente Judas. Traicionar. Porque aunque se oiga feo, ninguno de nosotros estamos exentos de ellos. ¿Le parece si podemos leer el capítulo 13, versículo 21 al 30? ¿Sí? Y ¿le parece si me sigue con su vista este pasaje? Yo voy a leerlo en voz alta. Voy a leer la versión 60, no sé cuál versión trae usted, pero básicamente va a decir lo mismo si usted trae otra versión, en otras palabras. Escuche lo que empieza Jesús diciendo. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Permítame, por favor, explicarle la palabra conmover en espíritu. La palabra conmover en espíritu no significa solamente se entristeció. Es una emoción que demuestra dolor a través de las lágrimas. Así que también vemos a Jesús llorando también aquí. Jesús entristecido, pero demostrando lo que él sentía en ese momento. ¿Y qué es lo que sentía? Versículo 22. Cuando en el 21 dice: uno de ustedes me va a entregar. Y qué tristeza saber eso. Qué tristeza saber que con quien de alguna manera convivimos por años,
algo va a ser en contra de nosotros. Y qué tristeza tenía Jesús en saber que uno de los que él mismo escogió, ahorita estaba a punto de entregarle. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese uno es precisamente Juan, el que escribe este evangelio, a quien se le conoce como el discípulo amado. Y dice que él estaba recostado al lado de Jesús. Versículo 24. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, le dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Vamos a sacar algunas lecciones de esta historia. Y me refiero, y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, no es un versículo, pero hay un dicho que usted y yo conocemos, muy popular entre nosotros. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Bien, quisiera que vayamos a esta historia de Judas y ver que lo que hizo Judas no apareció de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Y dentro de ese proceso, él pudo haberlo interrumpido. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. De pronto, estamos tomando decisiones que ni siquiera sabemos por qué las tomamos. O si las sabemos, pero aún a pesar de eso, tratamos de justificarlas o tratamos de encontrarle lo bueno según nosotros. Ahora, acabamos de leer esta historia. Quiero que por favor piense en el siguiente versículo al cual quiero que usted vaya conmigo, porque quiero que quede claro por qué. ¿Por qué estudiar en este momento este pasaje de la historia? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Usted y yo lo conocemos, lo hemos leído. En la versión 60 dice lo siguiente, Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Piense por favor en una imagen, teniendo sobre la mesa muchas opciones, muchas cosas que son importantes y que tienen valor. La idea de este texto es la siguiente: de todas estas cosas, o no solo escoge cuál es la primera que tú debes tomar en cuenta. Todas son importantes, todas valen la pena poner atención en ella, pero sobre todas, lo primero que tienes que hacer es tomar la más importante. ¿Y cuál es la más importante? Dice este versículo: guarda tu corazón. Hay muchas cosas que debemos guardar, cuidar, poner atención en nuestra vida, pero sobre todo, lo primero es tu corazón. Y la versión 60 dice: porque de él mana la vida. Quiero leerla, el mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual. Dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Escucha otra vez. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente,
no tiene que ver solamente con algo medio poético, medio romántico, o quizá filosófico, que usted puede decir, es que cuida tus palabras, tu mente. Mire, sobre todas las cosas, lo importante es que si usted y yo no tomamos en cuenta no solo la advertencia, no solo el consejo, y no lo aplicamos a nuestra vida, finalmente la fuente de la vida va a cerrarse, y lo que podía producir vida va ahora a producir muerte. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Bien, vamos por favor a hablar sobre Judas. Y vamos en esta tercera lección a ponerlo como tema una advertencia a nuestra vida. Una advertencia seria a nuestra vida. No solamente espantarnos, señalar, acusar o tratar de decir, Judas, qué malo fue. ¿Qué pasó en la vida de Judas que finalmente terminó siendo reconocido como el traidor más grande de la historia? Si yo le digo el nombre de Benedict Arnold, no le dice nada. ¿Por qué? Bueno, porque fue un general del ejército estadounidense que luchó al lado de George Washington allá en la guerra de independencia en el siglo XVIII. Si nos cuesta trabajo a nosotros, quizá tratar de aún reconocer a personajes históricos y confundimos a Miguel Hidalgo como un revolucionario, bueno, Benedict Arnold a lo mejor no nos dice nada porque no estamos familiarizados con la historia de los Estados Unidos. Pero déjeme contarle rápido lo siguiente. Para algunos historiadores y para algunas personas que conocen de historia en los Estados Unidos, el nombre de Benedict Arnold se convirtió en sinónimo de traidor en la historia de los Estados Unidos. Él fue un general del ejército que luchó al lado de George Washington en el siglo XVIII, 1775 al 83, algo así. Él luchó en algunas batallas, algunas ganaron, y sucede que por allá por 1780, él hizo un trato con el ejército enemigo, con el ejército inglés. El trato era compartirle cierta información para que pudieran tomar un fuerte, el fuerte West Point, y tomarlo, y así tomar el control los ingleses de esa zona. Y él, entonces, en otras palabras, traicionó a su propio país, a su propio ejército. Se dice que afortunadamente se supo antes de todo el plan que él estaba haciendo y que lograron evitar que toda la información se filtrara y entonces el ejército inglés entrara y tomara ese fuerte. ¿Qué es lo que pasó? ¿A cambio de qué? Él pidió dos cosas. Pidió que le dieran un rango militar en el ejército inglés y también pidió dinero a cambio de. Y pues se lo dieron. Él, después de que perdió esa batalla los ingleses, él tuvo que huir literalmente con su esposa a Londres, y al huir vivió allí por mucho tiempo. Sí, le dieron un cierto rango, le pagaron el dinero que le ofrecieron, pero tiempo después le quitaron ese rango, le dijeron que él no podía seguir siendo militar. La otra cosa es que, aunque ya estaba viviendo en Londres, él empezó a sufrir porque los mismos ingleses desconfiaban de él, diciendo: si tú vendiste a tu país, ¿qué nos esperamos nosotros? Así que él vivió un tiempo muy difícil. Llegó un momento en que económicamente
ya no la veía, se dedicó al comercio, no salió adelante, tuvo que emigrar a Canadá, allí tuvo algunos hijos y cuando murió, pues lo sepultaron no en su país, en los Estados Unidos, está sepultado en una capilla en Londres, tiene su nombre ahí, pero ha pasado como un hombre traidor en la historia para los estadounidenses. De hecho, en Saratoga, cerca de Nueva York, hay un parque, el Parque Nacional, algo así, donde hay algunos monumentos a héroes de la independencia, entre ellos el de George Washington, etc. Y hay uno muy curioso, hay una pequeña lápida donde está, no tiene nombre, no hay nombre alguno, solo parece que tiene una fecha, pero en la lápida está esculpida una bota, literal, de piedra. Y todo mundo sabe por qué, aunque no tiene nombre. Esa lápida, aunque están conociendo la vida de Benedict Arnold como un héroe que en ese momento y en ese lugar les dio la victoria para poder vencer a ciertos enemigos, él cuando iba subiendo a su caballo recibió un disparo en el pie. Ay, recibió un disparo en el pie y de allí quedó él mal del pie. El resto de su vida tuvo que caminar con un bastón. De tal manera que entonces esa lápida donde solamente está la bota de Benedict Arnold, todo el mundo sabe a quién se están refiriendo. Y prefirieron evitar el nombre y saben de quién se trata. Sí, le dieron cierta honra porque en su momento fue un héroe. Pero pasó a la historia como un desconocido. Pero también, además de pasar a la historia como un desconocido, como un sinónimo de traición. Y qué triste es que no solo él, sino su descendencia no pudieron regresar a su país. Finalmente tuvieron que emigrar y regresar otra vez a Londres. Sus hijos y su familia no se sienten orgullosos, ni se sintieron orgullosos de lo que había hecho su padre. La palabra es fuerte, traición. Así que vamos a ver hoy en esta mañana algunos aspectos que pueden hacer que usted y yo evitemos caer en una situación parecida. La primera cosa, o el primer detalle, la primera lección que quiero que usted y yo aprendamos es la siguiente. Cercanía no es sinónimo de fidelidad. Estar cerca de no significa que nosotros somos fieles. La verdadera proximidad o cercanía no es válida si no hay una rendición total. Si no hay una rendición total en nuestra vida. Una verdadera relación con alguien no es caminar al lado de, sino finalmente es rendirnos a él. Quiero que por favor piense usted conmigo en la vida de Judas. Judas no fue un seguidor común y corriente. Judas no fue un discípulo que se metió porque se tuvo que meter. Judas fue uno de los que Jesús mismo eligió. Judas fue uno de que por lo menos los últimos 3 años de su vida caminó al lado de Jesús. Vio los milagros que Jesús hacía. Imagínese por favor estar de pie y ver cómo se multiplicaban 5 panes y 2 peces, y después Jesús ordenara a los 12, entre ellos él, diciendo: toma una cesta y recoge los panes que sobren. Y recogieron 12, y entre ellos estaba Judas cargando una evidencia de un milagro de Jesús. No se lo contaron, no le dijeron, lo vivió. ¿Cuántos milagros vio Judas con Jesús? ¿Cuántas noches Judas pasó con Jesús durmiendo? Porque Jesús dormía también con sus discípulos.
¿Cuántas veces observó o escuchó al maestro de maestros? ¿Se da cuenta? Su cercanía era palpable, era total. Estuvo en el Sermón del Monte. Quizá también estuvo cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Quizá también estuvo cuando iba Jesús entre la multitud y una mujer se acercó y tocó el borde de su manto y entonces ella fue sana. Él lo vio, él lo percibió, vio todos esos milagros, estuvo de cerca con Jesús. Pero el hecho de esa cercanía no da como resultado fidelidad. Y si hay algo que usted y yo hoy en día pareciera ser que hemos estado perdiendo, es eso, fidelidad. La palabra hasta es más, no nos cae mal. Pero ser fiel es un compromiso. Estar cerca de Él no cuesta mucho. Usted y yo podemos estar asistiendo y quizá en un momento dado sentirnos orgullosos de que los domingos vamos a tal o cual congregación, de que estamos orando, de que estamos asistiendo a ciertos cursos, etc. Eso es bueno porque nos está ayudando en nuestra relación con Dios. Eso también nos enseña disciplina. Pero cercanía no es fidelidad. Judas es precisamente el primer ejemplo. Tan es así que lo que acabamos de leer tiene que ver precisamente con el anhelo que Jesús tenía de estar con 12, entre ellos Judas. Usted recordará que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y preparen la cena para la cual vamos a cenar. Y van y ellos preparan la cena, traen un pollino, etc., todo eso, y preparan la cena después. Y cuando Jesús está sentado, solamente, no con la multitud, sino con los 12, les dijo algo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. O sea, ¿se da cuenta, por favor? O sea, el anhelo de Jesús, de una intimidad. La gente en aquellos tiempos, la Pascua la celebraban una vez al año. Y iban, hacían sus sacrificios, los llevaban al templo, las familias se juntaban, si eran pocos, etc. Pero el participar de la Pascua de un maestro con sus discípulos era no solo festivo, era un tiempo de intimidad, de algo que se deseaba. Y Jesús mismo se los expresa a ellos: cuánto he deseado con ustedes comer esta Pascua. Ahí estaba Judas, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaban todos los 11 y estaba también Judas. Cercano a Él, y no solo tan cercano, sino también comiendo del bocado donde estaba el plato de Jesús. Y no solo eso, Jesús tomando ese bocado y dárselo a Judas. No solo le dijo tómalo, sino se lo dio. ¿Sabe? Eso es cercanía. Eso es caminar al lado de Él, pero no es fidelidad. Y si hay algo que tenemos que cuidar en nuestra vida, es precisamente esa fidelidad. Los domingos a las 8:50 estoy compartiendo con los servidores precisamente la medida de un líder. Y la primera cosa que la Biblia me llama o me exhorta es a ser fiel. Y nos dice así: ahora bien, es necesario que los administradores deben ser fieles. La fidelidad parece que pasó de moda. Si pasó de moda en todas las áreas, a lo mejor también en la iglesia. ¿Por qué? Solemos estar de un lado hacia otro, bajo conveniencias. Solemos ir por cualquier viento de doctrina, tomar decisiones porque Dios nos habló. Fidelidad es lo que Dios nos habla. Hay un pasaje que quiero que usted vea conmigo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, de favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Quiero que por favor observe que aquí hay dos cosas que son sumamente importantes. Quizás la primera, usted y yo la libramos, ¿no? Dice Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. Hasta ahí no hay ningún problema. Estoy seguro que usted me puede decir que ama a Dios. Usted puede hacer una encuesta ahorita en este día y pararse fuera de cualquier iglesia y preguntarle a la gente, ¿usted ama a Dios? Y la primera cosa que le van a decir que sí. Y la razón le van a decir, por eso vengo saliendo de aquí. Y es bueno eso, amar a Dios. Pero ese amor no solo es una emoción, aunque contiene emociones. Si nuestro amor hacia Dios es emoción, pues estaremos subiendo y bajando. El amor contiene emoción. El amor es una decisión, no es una emoción. Cuando la Biblia me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y cuando la Biblia me enseña y me dice, ama a tu enemigo, no me está diciendo si lo sientes o no lo sientes. Es una decisión que yo debo de tomar. Entonces, el amor tiene que ver con una decisión. Yo decidí amar a Dios. Y hasta aquí está bien. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Pero aquí viene la segunda parte. ¿Y qué? Guardan sus mandamientos. No solo es ser medio romántico, ¿no? No solo es decir que amo mucho a Dios, sino ahora ser fiel a Él. Y la mejor manera de ser fiel a Él es guardar sus mandamientos. Jesús mismo lo dijo. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. El amor tiene pies. El amor es algo que primero yo decido, siento y actúo guardando sus mandamientos, siendo fiel. Y muchas veces me costará trabajo. Muchas veces quizá hasta esté renuente a seguir adelante porque a mi alrededor las cosas no estén sucediendo como yo quiero que sucedan. En mi familia, en la iglesia, en su trabajo. Y estemos a punto de decir, ya no más. De manera que es sumamente importante que usted y yo seamos personas que no confundamos cercanía con fidelidad. La cercanía es importante porque me habla de disciplina. El estar cercano a me habla de que yo he decidido caminar con Él. Pero ser fiel es decirle, no solo decido caminar contigo, sino decido estar en las buenas y en las malas hasta el último día de mi vida. Así que la primera cosa que usted y yo tenemos que cultivar es fidelidad y no confundir cercanía con fidelidad. El segundo detalle que quiero que veamos, por favor, es aquí mismo. Y es pecado tolerado, traición en puerta. Se los explico otra vez. Bueno, les digo otra vez. Pecado que consentimos, pecado que de alguna manera minimizamos o que no ponemos atención y que poco a poco va creciendo, lo que estamos haciendo es abriendo una puerta a traicionar. Abriendo una puerta. Por eso la segunda lección que quiero que usted pueda entender es, pecado tolerado es traición en puerta. Quiero que veamos por favor aquí mismo, vaya conmigo ahora otra vez igual a Juan, pero ahora quiero que vea el capítulo 12. Quiero que por favor vea tres cosas en la vida de Judas, que no fue su traición, no fue espontánea, no se le chispoteó, no fue un accidente, ¿sí? O sea, él fue permitiendo en su vida. En otras palabras, fue siendo permisivo consigo mismo. Cuando usted y yo somos permisivos y justificamos nuestras acciones por todas las cosas, o es más, llegamos ni siquiera a justificarlas, no la pensamos, simple y sencillamente seguimos adelante como si no pasara nada, cuidado.
Y lo que le pasó a Judas precisamente no fue así espontáneo y de repente traicionó a Jesús solamente porque la profecía lo decía. No, la profecía solamente decía que uno lo iba a traicionar, no precisamente Judas, hubiera sido otro. Y él pudo haber tomado la decisión de no traicionar a Jesús y hubiera sido otro. Así que no es decir, es que pues ni modo, ya estaba designado y estaba predestinado para hacer eso. No. O sea, sí había una profecía que decía que alguien iba a traicionar a Jesús, pero no precisamente era Judas. Pero él decidió no poner atención a esos detallitos pequeños. Quiero que vea, por favor, Juan capítulo 12. El primer pasito, si pudiéramos llamarle así, ¿no? El primer pasito en donde empezó a tolerar, donde dijo, no pasa nada. Es más, no se dio cuenta, quizá. 6 días antes de la Pascua, Juan 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y aparece ahora aquí nuestro discípulo Judas. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, hasta ahí está uno, pero después nos da el nombre. Dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahora, cuando está escribiendo aquí Juan, ya lo está escribiendo más adelante. No es que estaba prediciendo, solamente ahora él está recogiendo lo que había pasado anteriormente, ¿sí? Por eso dice el que le había de entregar, no porque estaba hablando proféticamente, sino porque ya lo escribió tiempo después. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o porque tuviera atención hacia los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él sustraía de lo que se echaba en ella. Primer pasito pequeño es una espiritualidad aparente. Es un altruismo aparente. ¿Sí lo está viendo? Dice que él se acercó y le dijo a Jesús, mira, híjoles, como que se me hace que se está echando a perder este perfumito. Y le propone un plan que en teoría estaba bueno. ¿Cuál era? Mejor vendamos este perfume y lo repartimos en las necesidades que hay alrededor con los pobres. Pero el mismo pasaje dice que esto solamente lo decía, no porque pudiera tener atención hacia los pobres, sino porque su interés estaba en sí mismo. Una aparente espiritualidad. Los seres humanos, sin hablar también de los cristianos, solemos así, aparentar, vivir de apariencias. Vivir de cosas en las que aparentemente tenemos ciertas preocupaciones válidas, ¿no? En las que aparentemente nuestra preocupación es esto, el otro, y que en el papel suenan bien, pero en el fondo no es eso. Nuestra motivación es otra. Y eso usted y yo sabe cómo se llama: hipocresía. Vivir bajo una ropa de la cual nos queda grande o ni siquiera es nuestra. Así que el primer paso es una apariencia, vivir dentro de una apariencia, tratando de justificar que tenía un interés genuino en y que hubiera sido mejor esto que lo que estaban haciendo por Jesús. Cuidémonos de vivir en apariencias. Cuidemos de vivir una vida en la que nosotros mismos sepamos que en el fondo no es la motivación principal, sino, como decimos por allí, metemos una para sacar otra. En el fondo, lo que más nos preocupa somos nosotros.
Así que, primer pasito, o sea, una superficialidad, una falta de honestidad consigo mismo. Luego, sáltese conmigo, por favor, ahora al capítulo 13. Y vea aquí otro detalle muy importante. En el capítulo 13, dice el versículo 1, empiezo con el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al otro, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, vea lo que dice el versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en su corazón que Judas Iscariote, hijo de Simón, le entregase. Por favor, observe lo siguiente. Lo que Satanás hizo no fue obligarlo, fue ponerle un pensamiento. Dice que Satanás había puesto en su corazón entregarlo. Un pensamiento que a lo mejor en su momento no era pesado, o no valía la pena. Pero ese pensamiento se fue fortaleciendo por muchas cosas. No les dije un detalle que es muy interesante de la traición de Benedict Arnold. Y es que hubo dos razones por las cuales él traicionó a su ejército y a su país. La primera fue la razón económica. Él quería dinero y se lo dieron. Pero la segunda cosa que a él le movió en esa traición fue la decepción. Él sentía que no era demasiado atendido en su acción. No sé si me estoy explicando. Él creía que merecía más. Aunque él llegó a ser general de división, él creía que necesitaba más reconocimiento. Y como no se lo dieron desde su perspectiva, entonces se juntó con la necesidad económica, pero también con la necesidad de su corazón de reconocimiento. ¿Sí me está siguiendo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Puede haber alrededor donde se conjuguen varias cosas. Y dentro de ese conjugarse, quizá no sea lo económico, pero también sea algo que traigamos por aquí en el corazón. En el caso de Arnold, el sentir que merecía más. El sentir que no se le vea reconocido lo suficiente. Cuando de repente esa es nuestra motivación y queremos que ese vacío lo llene alguien más, se va juntando con una, otra y otra. Y ese vacío va generando una raíz de resentimiento y de amargura. Porque la Biblia lo dice así. Que cuidemos nosotros toda raíz de amargura, no sea que nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios y que también contaminemos a otros. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Observe otra vez, versículo 2, que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en su corazón un pensamiento pequeño. Piense, por favor, o sea, quiero que usted pudiera decirme una razón por qué hacer que ese pensamiento se haga grande. Era parte de los 12, pero a lo mejor él quería ser parte de los 3, de los más cercanos, ¿no? Y eso a lo mejor empezó a crecer como, ¿y por qué no me tratan igual que los demás? ¿Por qué no me trata Jesús como trata a Juan? ¿Por qué no puedo recostarme en el pecho de Jesús como lo hace Judas, como lo hace Juan? Y esos pensamientos se van haciendo grandes en nuestras vidas. Ese pensamiento lo vamos cultivando. Esa idea la vamos fortaleciendo, la vamos regando todos los días.
No surgió de la mañana. La traición de Judas no surgió de la noche a la mañana. Fue un pensamiento pequeño. Por eso, qué importante es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De repente, nosotros el día lo vamos llenando de basura, así literal, de cositas. Hay un dicho que yo sé que a algunas personas que no les gusta. Los ratones siempre van a donde hay basura. Así literal. Y cuando alguien me dice, fíjense que a mí me dijeron esto y lo otro, los ratones siempre hay donde hay basura. Pero con una persona que saben que no puede o que no tolera, que es recta, nunca van a ir. Van a ir con personas que escuchen para que eso se haga más grande, y se haga más grande, y se haga más grande. Satanás va poniendo una idea aquí. Y luego va poniendo imágenes acá, otra acá, acciones, esto. Va poniendo ideas que me van fortaleciendo y que me van diciendo, ¿te diste cuenta? Fíjate que pasó esto. Y a ti no te tomaron en cuenta. Y fíjate lo que te hicieron. Sí me están siguiendo. O sea, la traición de Judas no salió de la noche a la mañana. Satanás puso un pensamiento en su corazón y lo empezó a tener. Si hay algo que tenemos que aprender es a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, porque esa es la fuente de la vida. Vivir una vida de resentimiento, de amargura, echando la culpa a todos, lo único que nos hace es alejarnos, no solo de Dios, sino levantando muros alrededor. Levantando muros, tratando de acallar esas voces. La verdad de las cosas es que no las acallamos, la verdad es que las estamos cultivando. Estamos sustituyendo cosas. Y cuando dejamos de oír una, esto se hace más grande y lo vemos más grande. Y Satanás es tan hábil, tan astuto, en que nos va a poner, y usted lo sabe, nos va a poner en lugares indicados, en los lugares para fortalecer esos pensamientos. Con las personas que nos van a fortalecer esos pensamientos, y no solo van a crecer, sino van a dar hasta fruto. Y van a crecer con una gran flor. Permitió pensamientos. Permitió pensamientos. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en él. Aprendamos a tener dominio de eso. Disciplinemos nuestra mente en sacar toda clase de basura que ni a usted ni a nadie le va a bendecir. Pero si nosotros nos ensimismamos en eso y estamos pensando y pensando, terminaremos de hacer la tercera cosa. Capítulo 13. Una espiritualidad aparente. 2, un permitir pensamientos que se vayan haciendo grandes. Y la tercera cosa ahora es literal abrirle la puerta para que ahora controle mis emociones. Capítulo 13, vea, versículo 26. Respondió Jesús en la cena que estamos relatando: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mire, allí con eso, híjole, yo me hubiera sentido mal. Porque si ya había yo escuchado que Jesús está diciendo, aquel a quien yo le dé ese pan, ese me va a entregar, yo le hubiera dicho, yo zafo. ¿Sí o no? Yo le hubiera dicho, no tengo hambre. A ver quién quiere. Pero ¿qué hizo Judas? Mire, vea lo siguiente. Dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado de que comió, ¿qué pasó? Ya no sembró un pensamiento, porque el pensamiento ya estaba acá. ¿Qué pasó? Satanás, ¿qué? Entró
en Él. Ahora sí tuvo el control de sus emociones, de su decisión. Cuando usted dice es que me salí de control, en la verdad de las cosas es que no es de que se salió de control, usted no tuvo control de eso. Alguien lo tomó. Cuando usted de repente escuchó a una persona y se enojó y le gritó y todo eso, y después le dice, es que tú tuviste la culpa porque me provocaste. No, no, quien tuvo la culpa soy yo, porque yo no controlé mis emociones y permití que tus palabras me controlaran y me hicieran hacer esto o aquello que yo no quería. Observe por favor estas tres cosas. Una, aparente espiritualidad que no tomó la atención. Número 2, permitir pensamientos que fueron creciendo. Y la tercera cosa, abrió la puerta. ¿Para qué? Para que entrara y tomara posición de su corazón. Entonces le dice que no se espere tantito y ahorita le contestamos. Sí. Abrir la puerta de su corazón. Entró a Él. Por favor, cuide su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Es fácil? No, no le digo que es fácil. Pero tiene que ser parte de nuestra disciplina. Tiene que ser parte de lo que usted y yo a diario tengamos que forzarnos a nosotros mismos. Pablo decía que él se forzaba a sí mismo, no como que golpea hacia el aire, sino que golpeaba su cuerpo y no de manera literal. O sea, una disciplina en nuestra vida. Seamos disciplinados en nuestros pensamientos, en la basura que escuchamos, que decimos y que vamos reciclando. Así que la segunda cosa, pecado tolerado es traición en puerta. Y la tercera, rápido, cuidado con el endurecimiento. Ahora, recuerda otra vez, bien, o sea, poco a poco fue entrando, permitió un pensamiento, toleró pecado y eso hizo que se endureciera su corazón, que llegara un momento en que no tuviera la capacidad de decir no. Porque ya estaba totalmente controlado y además, aún así, él pudo haber tomado una decisión. Porque hubo señales de advertencia. Jesús le dijo, mira, alguien que va a estar conmigo, que está conmigo, me va a traicionar y todos a ver quién es, ¿no? Y pues él ya traía como por allí, chance soy yo, ¿no? Y luego, y aquel a quien yo le dé en un bocado, él va a ser. Y luego, ten Judas. Hubo señales y Dios nos muestra señales y usted sabe las señales que están poniendo en peligro su vida, la vida de usted, de su familia, de quien está a su alrededor. Pero aún así, de repente, endurecemos nuestro corazón. Juan capítulo 13, por favor. Y ahora vea, por favor, versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, se lo tragó. Él pudo haber dicho que no, ¿sale? Él pudo haber dicho paso. En la siguiente ronda a lo mejor sí. Pero lo tomó. Pero aquí hay algo, una palabra que no me entra. Hubo tomado el bocado y luego ¿qué? Salió. Pregúntese por favor, ¿quién le obligó? Estaban en un lugar de intimidad. Estaban en un lugar donde relación con Jesús. Estaba en un lugar donde Jesús les había dicho, he deseado estar con ustedes esta última noche. No hubiera sido lo más fácil, Señor, quiero estar contigo. Pero él tenía un pendiente allá afuera que ya lo había pactado. Él tenía el pendiente de decirles, va a ir Jesús, va a orar y al que y como ustedes no lo conocen, como es de noche, yo lo voy a besar y ustedes sabrán quién es. Qué interesante palabra. Salió. Salió, nadie le obligó, pero él decidió tomar la decisión, la peor decisión de su vida. Endurecerse y salir. Dejar a los demás allá y dejar a Jesús y salirse. La expresión aquí donde dice y era ya de noche
Alguien la interpretó de manera metafórica. A Judas le cayó la noche. La oscuridad le vino encima. Al salirse del lugar, de la presencia de Jesús, de la comunión de Jesús, él decidió salirse y estar a expensas de su carne, de sus decisiones. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos. Bueno, allí mismo en Hebreos, capítulo 10. Pero quiero que vea que el versículo 38 de Hebreos, hace rato lo estaba buscando, lo encontré. Dice Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Sí? Pero ahora, vea lo que dice aparte. Y no agradará, pero si el justo retrocede, no agradará a mi alma. ¿Quiere vivir para agradar a Dios? No se salga. Y no me refiero al lugar físico de aquí. Me refiero a estar en la presencia de Dios, a estar con Él, a estar caminando con Él aún sabiendo que las cosas no van a ser fáciles. Y estar con Él, sabiendo de que las cosas podrían empeorar, pero yo voy a estar contigo porque soy fiel a ti. Y la fidelidad es algo que usted y yo tenemos que cultivar en nuestra vida. Por eso me encanta este versículo. Dice, si retrocediere, no se agradará mi alma. O sea, quiere agradar a Dios, quiere agradar el alma de Dios, manténgase firme a pesar de. No tomemos decisiones pusilánimes, no tomemos decisiones absurdas en base a lo que sentimos, no sentimos, me hicieron, no me hicieron. En base a lo que yo decidí con Jesús. Cuide su corazón, no lo endurezca. Allí mismo, Hebreos, ahora sí, regrésese al capítulo 3, de favor. Hebreos 3. Es un pasaje fuerte, pero y hace alusión al capítulo 17 de Éxodo. Por ahí anótelo en casa para que lo lea. Pero quiero que vea Éxodo 3 del versículo 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para salir. ¿Sí? Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado engaña y es engañador. Y a veces cuando pensamos en pecado, pensamos en algo feo. Ay, qué feo es el pecado. Mire, si el pecado fuera feo, nadie cometiera pecado, ¿o sí? Hey, les preguntaba en la mañana a los del curso. Por ejemplo, el chisme es pecado. Ay, qué feo es el chisme. Dice Proverbios que el chisme es como bocados suaves. Si el chisme fuera horrible, qué horrible, no encantaría el chisme, ¿verdad? No preguntaríamos y cuéntame más, manito. Bueno, lo digo para orar, porque ya sabes que oramos por las necesidades unos a otros, ¿no? Bueno, mire, si el pecado fuera desagradable, no fuera pecado, no hubiera pecadores. El pecado es como bocados suaves y es un engaño. Y por eso dice aquí en Éxodo, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Y quiero que vea esa parte. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y está haciendo alusión a Éxodo 17, cuando la gente se quejó porque no había agua.
Y dice que Moisés le llamó a ese lugar, le llamó Masa y Meriba, Masá o Meriba. Masá significa prueba, Meriba significa contienda. Y muchas veces cuando pasamos por una prueba, en vez de aceptar el trato de Dios con nosotros, contendemos no solo con Él, sino con todo. Así que el consejo de este pasaje es: no endurezcas tu corazón. Y qué triste termina el versículo. Salió. Decidió salir de ese lugar donde estaba con Jesús y decidió irse. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y termino con esta frase, si quisiera reconocerla o aprenderla. Las grandes caídas espirituales no empiezan con grandes pecados, sino con pequeños desvíos del corazón. Judas no se hizo de la noche a la mañana traidor. Fue permitiendo poco a poco en su vida resentimiento. Tenía todo. Mire, qué confianza más grande que tenía de que le daban que contar el dinero. Y sin embargo, no fue fiel. Cuidemos nuestro corazón. Quiero pedirle si nos ponemos en pie un momento. Y quiero que recuerde, las grandes caídas no empezaron con grandes pecados, sino con pequeños desvíos, con pequeños descuidos. Guarda tu corazón. Quiero que cierre un momento sus ojos, de favor. Hoy quiero pedirle, si usted viene por primera ocasión, quiero invitarle a ser fiel a Dios, a entregarle primeramente su vida a Jesús. Si usted ya tiene tiempo con nosotros, tal vez a lo mejor usted diga: es lo mismo cada domingo. Bueno, es nuestra responsabilidad hacer cada día que podamos una invitación para recibir a Jesús. Así que si hoy viene por primera ocasión, yo quiero invitarle a que abra su corazón, le entregue su vida a Jesús y le diga: no solo quiero estar cerca de ti, quiero ser fiel a ti, quiero entregarte a mi corazón. Quiero rogarle que a la salida se acerque con alguien de las personas que le recibió. Le va a obsequiar un pequeño paquete, pero quiero pedirle también que le dé permiso de orar un momento por usted, para que usted pueda recibir a Jesús. El resto, los que estamos aquí, ¿cuántas cosas tenemos que poner en orden en nuestra vida? ¿De cuántos detallitos que hemos pasado por alto y que pensamos que no ha pasado nada? Hoy quiero pedirte que hoy, en este día, le digas a Jesús: quiero ser fiel a ti, Dios. Quizá tragarme un poquito mi orgullo, ser un hombre o una mujer que a pesar de todo, de no sentirme quizá apreciado, creer que valgo más o creer que no recibí cierto reconocimiento. Señor, no importa, yo quiero ser fiel a ti y quiero que tú tomes mi vida. Quiero que tú me restaures mi comunión contigo si la he perdido. No quiero salir de tu presencia, quiero estar en tu presencia. Quiero estar allí donde tú estás, Jesús. Quiero entregarte todo lo que soy. Toma mi vida, Jesús. Levante un momento sus dos manos conmigo. Quiero que hoy abra su corazón y le diga: Señor, tómalo todo. Señor, tómalo. Cambia mi vida. Te necesito, Jesús.